Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL I Promise I Will Come Back basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Qué estás pensando? No era diferente de cualquier otra persona que, a pesar de haberse visto solo una vez, el recuerdo de ese rostro encantador era nítido y nunca se desvaneció. El sonido de la ducha del baño se detuvo. La puerta se abrió y Víctor salió. Se cubrió la cabeza con una pequeña toalla, con gotas de agua cayendo por su rostro bien formado. Se alborotó un poco el cabello para secarlo antes de dejar que la toalla cayera sobre sus hombros. El dueño de los ojos entrecerrados, de ascendencia taiwanesa, sonrió con suficiencia inconscientemente. En cuanto llegó al pie de la cama, cogió su cámara para revisar las fotos que había tomado durante todo el día. La luz de la pantalla de la cámara iluminó el rostro de Víctor. Recorrió lentamente las imágenes, una por una, desde hoy hasta ayer. Imágenes de templos, la vida cotidiana de los habitantes de Prae, el ritmo de vida sencillo y pausado en comparación con Bangkok, y los diversos sitios antiguos de la provincia de Prae que había explorado brevemente antes de que un guía los llevara ahí al día siguiente. Todas las imágenes aparecieron una a una en la pantalla de la cámara, que costó casi 100.000 baht. Pero cuando se desplazó a una foto, New Rio se detuvo y no siguió avanzando. Esa foto era de Tong Trae, un joven amable que le devolvió el cambio, aunque era poco. Era una foto que había tomado con intención desde que lo vio por primera vez en el transporte. Sonrió a la foto que tenía delante antes de pasar a otra, que era una foto de él de espaldas mientras se alejaba tras devolver el cambio. Víctor miró la imagen en la pantalla con interés. Una leve sonrisa se dibujó de nuevo en la comisura de sus labios. Sus recuerdos de Tom se fueron aclarando poco a poco. Sintió un poco de arrepentimiento por haber olvidado preguntar el nombre de la persona. ¿Quién eres?, murmuró para sí mismo, antes de apagar la cámara y colocarla con cuidado en su mesita de noche. Entonces, el hombre cansado que había pasado el día decidió dejarse caer en la suave y cómoda cama, sin importarle que su cabello aún estuviera mojado. Levantó una mano y la colocó sobre su frente, con la mirada perdida en el techo de la habitación. En medio del silencio de la noche, la imagen del rostro de Tong Trai seguía ahí, vagando en sus pensamientos como si, sin saberlo, estuviera atrapado en un hilo atado por el destino. En el silencio de esta noche, el viento frío sopla por cada rincón de Prae. El aire fresco se eleva desde la fina niebla, abrazando las altas cimas de las montañas. El canto rítmico y constante de los grillos arrullaban la noche en un silencio más profundo. Una luna llena colgaba en lo alto del cielo. Sus rayos proyectaban sombras sobre las densas copas de los árboles. Las silenciosas cimas de las montañas parecían observar la ciudad encantada desde arriba. La plateada luz de la luna se reflejaba en el arroyo. Las gotas de agua centelleaban como pequeñas estrellas ocultas en la corriente. El lejano aullido de los perros, mezclado con el tenue susurro de las hojas al viento, como una canción antigua que se tocaba para que alguien la escuchara esta noche, es como si todo estuviera esperando que algo llegara, algo que nadie conoce. Podría ser solo un cambio de clima, podría ser el recuerdo de alguien, o podría ser amor. Nadie lo sabrá jamás. Y en este silencio, el hilo del destino empieza a moverse. Se mueve lentamente, pero con fuerza, como si buscara a alguien conectado con este camino, alguien que se aferre y conecte con el camino que inevitablemente es escrito para ellos. Con el viento frío de esta noche, algo aguarda suceder, y alguien, sin saberlo, sigue este camino.
Al entrar en la casa de madera de la ciudad de Prae, la atmósfera es refrescante y pacífica. Una brisa fresca sopla suavemente por la tranquila calle de cemento. El sonido de los monjes cantando bendiciones a los vecinos se escuchaba flotando en el viento, avisando a quienes esperan para ofrecer limosna bajo la casa que pronto llegará a su hogar.